Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes una charla que me invitaron a dar acerca de cómo realizar el adecuado abordaje y las guías de práctica clínica, sin tener que ser un experto y enfocado a lo que realmente nos sirve a nosotros en nuestro estudio y en nuestra práctica. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos con el video. Bueno, quería saber cuál fue la última guía de práctica clínica que se leyeron. Vale responder ninguna. Eso, bien, sí. Dolor torácico, supongo que la de la baja. Esquizofrenia no toda, nunca he leído una guía de esquizofrenia. Dislipidemia, ok. No me acuerdo. Infección de vías urinarias. Listo, perfecto. Entonces, digamos que el objetivo de esta pregunta es precisamente mostrarles eso. Si se dan cuenta, hay demasiadas guías de práctica clínica. Y de hecho, cuando uno busca un mismo tema, em, va a encontrar muchísimas guías de práctica clínica de un mismo tema y se puede llegar a enredar si uno cree que la principal herramienta o lo que tiene que hacer es leerse las completas o cosas por el estilo. Entonces hay muchas y la idea es como tratar de, como les decía, enfocar cómo la pueden aprovechar sin tener que clavarse a leer las 275 páginas de las tres guías que hay de un mismo tema, como por ejemplo, no sé, aquí dolor torácico y dislipidemia, hay muchas guías, muchas veces uno puede basarse solo en una, como para confirmar que el conocimiento que uno ha adquirido hasta el momento, pues es como suficiente. Siento yo que esa es como la principal utilidad de las guías de práctica clínica. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hay que leer una guía de práctica clínica? ¿Qué utilidad le ven a eso? Los que se leyeron, por ejemplo, la persona que se leyó dolor torácico, bueno, ahí uno respondió que porque Duarte, yo supongo que es un doctor, lo hizo leer muchas veces, muchas guías, pero ¿cuál es la utilidad de leer una guía de práctica clínica o por qué ustedes leerían una guía de práctica clínica? Claridad y estandarizar. Ok, perfecto, sí, dos palabras como muy válidas y creo que es muy cierto. Digamos que la guía de práctica clínica es como un punto eh, para aterrizar, por así decirlo, la información que hay y muy importante sobre todo es para estandarizar. Creo que esto es muy importante porque a fin de cuentas van a ver que las guías de práctica clínica lo que sirven son precisamente para eso, como para decir y aclarar, bueno, si en todo el mundo hay toda esta evidencia, pero lo que nosotros hacemos acá es esto por X o Y motivo. Se puede dar manejo A o se puede dar manejo B, pero lo que nosotros hacemos es el manejo A. Creo que esa es como la principal utilidad, que es como lo que están poniendo ahí. Y medicina basada en la evidencia, estoy parcialmente de acuerdo porque pues hay muchas formas de aplicar medicina basada en la evidencia sin necesidad de una guía de práctica clínica, como les quiero mostrar. Listo. Entonces vamos a ponernos en un contexto para abordar más o menos lo que sería cómo ustedes se aproximarían a una guía de práctica clínica. Ustedes están en el San Ignacio, bueno, los que están en básicas todavía no, o me imagino que hacen rotaciones de esas como de práctica clínica a ratos, y están en el San Ignacio y acaban de llegar para su día. Cuando llegan, les llega esta primera paciente, es la primera paciente del turno, que es una paciente que les dice que ha estado vomitando un montón y que, y que los últimos vómitos le salieron con pintas de sangre, que ella se vio con pintas de sangre, se asustó mucho y por eso decide consultar porque está súper nerviosa y quiere saber qué es lo que le está pasando y por qué le está saliendo sangre con el vómito si eso nunca antes le había sucedido. Entonces ustedes, nada, abordan a la paciente, tratan de hacer todo lo posible y llegan a la revista médica, pero les toca la revista médica, no sé, con el doctor Duarte, asumiendo, no sé quién es, pero bueno, con el doctor Duarte, y los clava con preguntas. Les pregunta y pues nada, los termina corchando. Y les dice que tienen que revisar ese tema para el otro día. Les dice, bueno, para mañana vamos a revisar hemorragia de vías digestivas altas. Y entonces ahí ustedes se toman con un problema cuando llegan a su casa y es listo. Yo cómo reviso esta vaina, cómo reviso este tema, que a comparación de muchos otros temas que pude haber escogido, es un tema que quizá no es tan amplio, que no tiene tantas cosas o tantos sitios de donde leer, pero igual que siempre queda la duda, sobre todo si es de un día para otro, de bueno, ¿qué puedo hacer y cómo me puedo enfrentar a este tema? Entonces, si ustedes fueran esa persona que los pusieron a revisar este tema para el otro día de lo que sería la parte de hemorragias digestivas altas, lo primero que buscarían sería una guía de práctica clínica, sí o no.
Bueno, la cosa está casi que empatada, pero me alegra ver que son más los que dicen que no. Listo, ya les voy a mostrar por qué. Creo que esta sería como una mala conducta, por ponerlo de alguna manera, que es primero leerse o primero buscar una guía de práctica clínica. Entonces, para las personas que respondieron que no, ¿qué sería lo primero que buscarían entonces? ¿Cuál sería como su fuente primaria de lectura? ¿Dónde buscarían? ¿Cómo tratarían como de abordar eso de que los pusieran a revisar de un día para otro ese tema? Up to date, ok, up to date, perfecto. ¿Algo más que up to date o todos revisarían principalmente up to date? Dice la de artículos para entender primero el tema. Libros. Ok, perfecto. Creo que tocaron como los tres elementos que creo que podemos discutir. PubMed dicen acá libros y ponen Harrison ahí. Yo soy un poco detractor de Harrison por ponerlo de alguna manera, no me gusta mucho, pero es una muy buena herramienta también los libros. Clases ponen acá. Ok, perfecto. Entonces, fíjense lo que estamos viendo acá. Hay demasiadas como fuentes de información de donde podemos sacar. Y creo que un mensaje clave, y es como el primer mensaje que les quiero dejar, es que la guía de práctica clínica no es la primera herramienta que uno debería utilizar, o por lo menos no en mi opinión, por lo que pues voy a tratar de justificarles ahorita y ya después de la charla ustedes verán si están de acuerdo o no conmigo. Pero creo que lo primero sería sobre todo estas tres que pusieron acá, up to date y artículos para entender primero el tema. Pero bueno, entonces digamos que sí, en general creo que abordaron que uno usualmente tiene libros, artículos, bases de datos, que sería lo que es UpToDate, Dynamite, Medscape, o guías de práctica clínica para abordar un tema. Entonces, quiero como mostrarles cada una de ellas qué ventajas tiene y de ahí llegar a por qué las guías de práctica clínica no. De hecho, yo creería que uno debería empezar por artículos y bases de datos y de ahí irse a las guías de práctica clínica como tal. Porque como pusieron por ahí, había una respuesta en la diapositiva pasada que me gustó mucho, que es esta, para entender primero el tema. ¿Listo? Artículos para entender primero el tema. Porque es que la guía de práctica clínica es pésima cuando uno no tiene ni idea de un tema, sobre todo si lo corcharon mucho en la revista, como pasó en este caso hipotético. Entonces, los libros tienen muchos problemas. El primero de ellos es que los libros están desactualizados. Me acuerdo mucho cuando yo estaba en el pregrado, que había una clase de medicina basada en la evidencia en la que nos decían que hay libros que pueden estar desactualizados hasta 10 a 15 años. Porque si ustedes ven Harrison, bueno, no sé, yo me quedé en la edición de Harrison que salió cuando yo estaba en cuarto semestre, creo, que eso fue hace como 4 años. Em, no sé si han salido más, pero digamos que Harrison se demora en estarse actualizando. Y de hecho, cuando uno muchas veces ve Harrison, si ustedes se ponen a ver los libros, cómo es el tema de publicación de los libros, pues ustedes se van a dar cuenta que realmente un libro se publica más o menos un año después de que fue escrito, porque tiene que pasar por todo lo de revisión, tiene que ir a editorial, etcétera. Entonces, cuando se publica el libro de por sí, ya está un año tarde o está un año atrasado de lo que sea que hayan escrito en ese momento, si es que lo que escribieron fue exactamente actualizado. Y a eso súmenle pues el tiempo en el cual ustedes lo leen. Por ejemplo, Cohen Harrison de hace 4 años, quiere decir que más o menos están 5 años desactualizados en la literatura. Entonces los libros, por esa razón inicial, quizá no son muy buenos, sobre todo ahorita en donde casi todos ustedes respondieron ahí que hay que aplicar medicina basada en la evidencia. Lastimosamente los libros no ofrecen casi eso y son muy pocos los libros, aunque se han ido transformando un poco. Harrison en parte, el Current, por ejemplo, también, en mostrar el por qué dicen lo que dicen, porque antes los libros solo decían las cosas son así y ya, pero no demostraban el por qué, que pues en eso se basa la medicina ahorita. O sea, si usted va a hacer algo, tiene que tener algo que lo justifique y su justificación no puede ser un libro. Su justificación tiene que ser una evidencia que muestra que eso realmente es útil y que eso realmente es bueno para el paciente. Entonces, por eso mismo, digamos que están muy desactualizados y terminan siendo en muchas ocasiones ineficientes para realmente darme argumentos a mí de por qué hacer o no hacer algo en la práctica clínica, que es algo que se ofrecen los artículos de revisión y en última medida las guías de práctica clínica. Entonces, uno, eso. Dos, información poco útil. Quizá UpToDate, algunos acusan que también sufre un poco de esto, pero creo que los libros y sobre todo Harrison sufren muchísimo de eso. Y es que dan un montón de información. En Harrison uno a veces lleva media hora leyendo 10 páginas y está en introducción a epidemiología. Pues eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, muy chévere saber cómo está esa enfermedad en todo el mundo, pero a fin de cuentas, en mi práctica clínica eso no me va a ser tan útil. Entonces los libros a veces se van mucho por las ramas en cosas que no son tan útiles y que a fin de cuentas no me terminan dando como un consenso a mí de qué es lo que debo hacer y por qué debo hacerlo. Y el otro problema es que el libro, sí, pues digamos que es el mismo problema que hay con las guías y tal vez con los artículos,
pero hay demasiados libros y cuando rotan por materias en donde todavía utilizan libros, pues eso ya no se da tanto, pero hay materias en donde todavía les gustan mucho los libros, van a ver que en un sitio les gusta leer la Kelly, por ejemplo, en, no sé, en anestesia, me acuerdo, creo que había Morgan y se me olvidó cómo se llamaba el otro. Pero entonces había sitios que le decían que Morgan, había sitios que le decían que el otro, había sitios que no importaba. Entonces termina siendo muy diferente porque la gente que lee un libro y lee otro muchas veces queda con conceptos diferentes de las cosas. Cosa que no sucede cuando uno lee, por ejemplo, UpToDate y Dynamite. El que leyó Dynamite y el que leyó UpToDate muy probablemente tiene el mismo concepto, o el que leyó un artículo de revisión y UpToDate muy probablemente tiene el mismo concepto, y es precisamente por esto de la actualización y de el por qué o cómo se sustentan las cosas que se mencionan dentro de esas fuentes bibliográficas. Entonces, pues digamos que el resumen y lo primero que les quiero dejar es que basado en eso, en mi opinión, los libros no son una buena opción. ¿Sí? Las guías de práctica clínica sí hay que verlas, como les voy a mostrar, pero los libros, en mi opinión, pues yo creo que sobran, excepto en temas como de básicas. Pero en temas de clínicas, por ejemplo, si los mandan a leer hemorragias digestivas altas, mi recomendación, basada en mi experiencia, como les digo, no soy epidemiólogo ni nada, es que no lo hagan, que no lean un libro. Entonces, digamos que ustedes cogieron, son de las 4 o 3 personas, ya se me olvidó, que dijeron que primero se buscarían una guía de práctica clínica. Entonces ustedes se van allá, ahorita les voy a buscar porque hay varias formas en las cuales pueden llegar a encontrar, por ejemplo, esta que es la última guía que tenemos, por lo menos de una sociedad seria de hemorragias digestivas altas. Y ustedes llegan a esta guía que es del 2021 de la ESGE, ¿sí? Y fíjense que esa guía tiene 254 páginas. Y a ustedes les mandaron a leer ese tema de hoy a mañana y pues son ya casi las 7 de la noche. Entonces, ¿quién se va a leer en su sano juicio 254 páginas? Pónganle que no sé, que por lo menos 100 sean de referencias, por exagerar. Entonces, bueno, 154 páginas. ¿Quién se va a leer 154 páginas de un día a otro? Absolutamente nadie. Y entonces, pues digamos que ahí entra uno de los principales problemas de las guías, que cuando alguien suele ir a una guía a buscarla de primerazo, piensa leer toda la guía. Y cuando uno se va a dar cuenta, leer toda la guía es algo completamente inoficioso, completamente inútil, si uno ya tiene un bagaje antes de qué es el tema en el cual yo me estoy enfrentando a esa guía. Entonces, primer problema de las guías y primer problema sobre todo de coger una guía de primerazo es que son muy largas en su gran mayoría, muy, muy largas. Y además de eso se van a topar con cosas como esta, ¿sí? Entonces les dicen, este es un ejemplo de una recomendación de esa guía para las personas que escogieron primero leer la guía. Entonces le dicen, vea, la sociedad recomienda que en los pacientes que tienen hemorragia alta se utilice el Glasgow Blatchford Score para la estratificación preendoscópica y que si es menor a 1, eso indica un bajo riesgo de resangrado y la mortalidad a 30 días es baja, por lo que no requiere hospitalización. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, listo, eso quiere decir esto. Leamos la justificación de la recomendación. Y cuando leen la justificación de la recomendación, ustedes llegan, por ejemplo, a algo como, ¿dónde está la de la UROC? Algo como aquí, ¿cierto? Les dicen, el Glasgow Blatchford Score se reportó que tiene la precisión más alta con un área bajo la curva de 0.86 para predecir las intervenciones basadas, digamos, en el hospital. Entonces, ahí entra el otro problema, y es que fíjense la cantidad de información que hay antes de que me voten este dato, que es como el más importante, que quiere decir que el Glasgow, en comparación con los otros score endoscópicos que hay, como el AIMS, como el PENET, es mucho mejor. Y ahí entra otro problema y es eso, pues digamos, no sé cuántas personas acá sepan qué significa AUROC y cómo se interpreta ese dato. Y ustedes se van a dar cuenta que las guías están llenas de eso, una recomendación y luego un reguero de estudios que muchas veces no sirvieron para nada e igual los mencionan y después al final terminan concluyendo a partir de una información que no condensan muy bien para uno decir, ah, bueno, listo, esto. Porque uno lee todo esto y uno dice, bueno, ¿cuál es la información más importante de esta? Muy probablemente muchas personas no van a llegar a que la información más importante es esto, el AUROC, y no van a llegar a entender, por ejemplo, qué es el AUROC. Entonces, segundo problema de las guías, dan mucha información que en muchas ocasiones lo que hace es confundirlo a uno y no dejarlo con una idea clara del por qué están recomendando esto. ¿Listo? Entonces, segundo problema de las personas que escogerían de entrada leerse la guía de práctica clínica de la ESG de hemorragia de vías digestivas altas. Entonces, la persona que escogió empezar por la guía de práctica clínica va a volver al punto en el que empezamos. Y eso, oiga, no entendí nada, ya son las 9 de la noche, voy 20 páginas adentro en la guía y no tengo claro todavía el tema. Y mañana me toca revisar otra vez con ese doctor y me van a volver a corchar. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Cuál es la solución que yo les comento con las cuales uno debería empezar? Y ahí sí
pasar a leer, interpretar las guías de práctica clínica, que es lo que vamos a hablar ahorita ya en un momentico más adelante. Entonces, lo que deberían hacer, o el resumen de lo que les dije ahorita de las guías de práctica clínica: uno, exageradamente largas; dos, ofrecen mucha información que en muchas ocasiones no les es útil. Y hay dos problemas adicionales que entran y que justifican aún más lo que les voy a mencionar de por qué empezar por los artículos de revisión o por las o por las bases de datos. Y es esto: las guías van directo al diagnóstico y al manejo. Si ustedes se van a leer la guía de la ESG y nunca habían leído hemorragias digestivas altas, o lo leyeron hace cientos de años y no se acuerdan de nada, ustedes dicen, bueno, ¿cómo es que es la fisiopatología de esa cosa? ¿Cuáles es que son las causas por las cuales alguien puede sangrar o puede tener una hemorragias digestivas altas? Y la guía no les va a dar esa respuesta. Y eso muy probablemente es algo que les van a preguntar en la revista, sobre todo al nivel, pues obviamente eso va escalando el nivel dependiendo de si uno es estudiante, interno, residente, etcétera. Pero muy probablemente siempre se empieza por lo más básico y es, bueno, ¿qué significa una hemorragia digestivas alta? O sea, ¿cómo se define? La guía de la ESG no ofrece esa definición. ¿Qué lo causa? La fisiopatología. Entonces, ahí va el otro problema de las guías de práctica clínica: es que, pum, se van derecho y se enfocan en las estrategias diagnósticas y de manejo y de estratificación y demás. Pero si yo no tengo el concepto previo de cómo funciona, por poner un ejemplo clásico que yo siempre doy, si yo no sé que la falla cardíaca, la fisiopatología es por la sobreestimulación neurohumoral, no voy a entender nunca el porqué de la lógica de ponerle sacubitril valsartán, de por qué ponerle inhibidores del SGLT2 y todo lo demás que se incluye en el manejo de la falla cardíaca. Lo mismo va a pasar acá. Si yo no entiendo el porqué de la fisiopatología del sangrado gastrointestinal, no voy a entender por qué es útil ponerle un inhibidor de bomba de protones. Entonces, pues digamos que ahí entra toda esa importancia. Y lo otro es que en muchas ocasiones es desorganizado. Y ese es un problema que también es muy importante. No sé si alguno acá, pues los que saben, si no, pues yo tengo un canal de YouTube y de pronto alguno se ha visto los videos de Al día con las guías, que son como quizá de los más famosos del canal. Si ustedes se ponen a ver y alguna vez revisan la guía y la contrastan con el video, sea que lo haya hecho Santiago, que es mi compañero, lo haga o lo haya hecho yo, eh, muchas veces no está en el orden exacto de la guía. Y es precisamente por eso, porque la forma en la cual uno entiende un tema muchas veces no es coherente con la forma en la cual la guía organiza las cosas. Y entonces, si uno se centra, se lee sobre la guía, pues con mayor razón se va a perder, porque lee un montón de recomendaciones de un montón de cosas como aisladas y no logra conectarlas en un todo, que es ese tema, que en este caso sería pues el todo de la hemorragia de vías digestivas altas. ¿Listo? Entonces, dicho eso, mi recomendación es que si ustedes tienen que leer algo y si tienen que revisar una guía de práctica clínica, primero sepan sobre el tema. Eso es lo más importante. Si uno no sabe sobre el tema, no va a aprovechar la guía de práctica clínica. Y si ustedes saben sobre el tema, lo más importante es que no se van a tener que leer la totalidad de la guía de la práctica clínica, solo van a tener que leer los aspectos importantes de la guía de práctica clínica. Entonces, bases de datos, pues acá todos somos de la Javeriana, entonces pues tenemos el beneficio de que tenemos UpToDate o tenemos Dynamite. Pero si uno no tiene eso, por ejemplo, ustedes se gradúan y dejan de tener UpToDate, pues sí tenemos la oportunidad de Medscape. Ahí me faltó la E, qué pena con ustedes, en el Medscape. Pero Medscape es gratuita y pues yo por lo menos antes de conocer UpToDate Dynamite estudiaba con Medscape y es muy, muy, muy buena y también está muy actualizada. Entonces, el resumen es utilizar bases de datos. Y si no voy a utilizar bases de datos porque, por ejemplo, es muy extensa, los que conocen UpToDate o vi que hay varias personas respondieron a UpToDate saben que, por ejemplo, si los ponen a leer de hoy a mañana Lupus, pues Lupus tiene 80.000 artículos en UpToDate y nunca van a acabar. Entonces existe otra herramienta, sobre todo cuando lo ponen a leer a uno de un día para otro, que es los artículos de revisión, que son artículos usualmente muy actualizados en donde condensan toda la información de fisiopatología, presentación clínica, etiología, diagnóstico, manejo. Y lo que uno hace es usualmente buscar un artículo de revisión de una revista que uno sepa que es buena, pues tampoco va a buscar ahí cualquier artículo de revisión. Pero si uno ve un artículo de revisión de los últimos 2, 3 años, del New England, del JAMA, del Nature, del Lancet, pues esa es una muy buena fuente bibliográfica para uno leer y actualizarse, o por lo menos leer de primeras un tema y después ir o proceder a buscar la guía de práctica clínica y tratar de interpretarla y de entenderla. Digamos que esa es una muy buena opción. Entonces, con lo que les he dicho, si les vuelven a hacer la pregunta de qué escogerían ustedes en términos me mandaron a leer hemorragias digestivas altas, ¿se quedarían con bases de datos o se quedarían con los artículos de revisión, con los reviews? ¿O no harían ninguno del anterior y siguen creyendo en los libros?
Ok, entonces digamos que está como parejo. Aquí sí no hay una respuesta correcta, en mi opinión. Está empatado ahí, entonces 3-3. No hay una respuesta correcta, ¿sí? De cuál sería. ¿Qué les diría yo? Que depende. Como les dije, por ejemplo, si es lupus, pues no, ni modos. Pero si es hemorragias digestivas altas, pues uno va y mira y de pronto uno se da cuenta, como vamos a ver ahorita, la idea es hacer el ejercicio práctico ahorita con hemorragias digestivas altas y se dan cuenta que hay 2 o 3 artículos en UpToDate que no son tan largos, pues venga, no es una locura realmente leer la base de datos. Pero si es lupus, sí, definitivamente no. O sea, de un día para otro es una locura y no, pues uno tiene que ser consciente también de sus limitaciones y eso uno lo va a leer de un día para otro. Entonces, mejor le hacen review. Entonces, yo creo que depende de el tiempo que uno tenga, ¿no? Y de uno cómo le gusta estudiar. Incluso si no tiene mucho tiempo, mi recomendación muchas veces es leerse las dos, base de datos y review. Yo por lo menos cuando tengo que hacer una exposición de un tema, siempre leo UpToDate y leo un review del tema para tratar de combinar, digamos, como la información de los dos. Entonces, el punto es ese, o sea, si algún día los mandan a leer algo y tienen que leer una guía de práctica clínica, primero váyanse a lo básico, primero váyanse a lo fundamental, tengan unos buenos cimientos, por así decirlo, de ese conocimiento, y luego le añaden las particularidades y las recomendaciones de la guía de práctica clínica. Entonces, imagínense que ya se leyeron UpToDate o ya se leyeron el review y ahora sí van a leerse la guía de práctica clínica. Esta vez sí lo hicieron en un orden que tuviera más sentido y dijeron, listo, vamos a leernos la guía de práctica clínica. ¿Cómo la buscan? ¿Cómo llegarían, por ejemplo, a encontrar esa guía que les mostré de la Sociedad Europea de Gastroenterología del 2021, que es muy actualizada? ¿Uno cómo sabe cuál es la última guía que salió? ¿Cómo harían ustedes? Google, ¿de acuerdo? Siempre la respuesta va a estar en Google. ¿Alguna otra herramienta que alguno conozca además de Google? Listo. Entonces, pues les voy a mostrar como los dos sitios en donde yo busco, por así, las guías de práctica clínica. El primer sitio es UpToDate. Perdón por la calidad de la foto, no sé por qué quedó tan pixelada, pero en UpToDate, cuando ustedes ven el outline que ellos ponen ahí en el lado izquierdo como el menú, hay una pestañita que dice esto, Society Guideline Links. En Medscape y en Dynamed también existe esa herramienta. No sé exactamente en dónde porque no las utilizo, pero sí sé que existen. Entonces, ustedes le dan ahí a Society Guideline Links y le salen todas las guías que hay sobre ese tema internacionales y por país. Y entonces ahí ustedes pueden ver cuál es la guía más actualizada. Y además de UpToDate, pues la otra herramienta definitivamente es Google, como muchos, como mencionaron ahí. Sin embargo, en Google hay un problema, o sea, uno puede coger el tema y poner guideline y ya, y ver qué le sale y pues rezar porque le salga la última guía y la más actualizada, pero mi recomendación es que siempre sepan o por lo menos tengan algo de claridad de quiénes son los que hacen las guías en los tópicos grandes, me refiero en cardiología, en gastroenterología, en reumatología, quién hace las guías. Por ejemplo, si uno dice en cardiología, ¿quién hace las guías usualmente? No, pues la AJA y la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces uno pone AHA Guideline o ESC Guideline y con eso uno, digamos que aumenta las chances de que Google le muestre una base de datos adecuada y más actualizada. En los casos de gastroenterología hay dos sociedades. Una es esa, la ESG, y la otra es la ACG, que es el American College of Gastroenterology. Por ejemplo, en reumatología está el EULAR, que es la europea, y el ACR, que es la americana. En endocrinología, pues definitivamente la ADA para diabetes. Y así digamos que uno como que va encontrando a medida que va avanzando en la carrera, como cuáles son esas guías que uno sabe, ah, venga, esta es la que todo el mundo utiliza. En diabetes todo el mundo usa la ADA, pues entonces tengo que buscar la ADA. En infarto todo el mundo usa la europea, entonces busco la europea. En gastroenterología todo el mundo usa la ESG o la ACG, entonces esas son las que voy a buscar porque en esas es en las que se fundamenta la práctica clínica, por lo menos en mi hospital. Entonces esas son como las dos herramientas a partir de las cuales ustedes pueden buscar, eh, digamos, estas guías de práctica clínica. Entonces, una vez encuentran la guía de práctica clínica, ahora sí lo que nos trajo acá ya con el primer mensaje claro y es, tengan un conocimiento de base y sepan dónde buscar ese conocimiento de base que sea de calidad. Llegan a la guía de práctica clínica y ¿qué van a hacer? Entonces, ya si ustedes llegan a la guía de práctica clínica de la ESG, a las 254 páginas,
ustedes se van a dar cuenta que pues no tengo que leer todo porque yo ya sé de qué me están hablando. Entonces, lo que yo hago personalmente con las guías de práctica clínica, excepto cuando tengo que hacer un video al día con las guías, es revisar únicamente las recomendaciones, mirar las tablas y las figuras, a ver cuál es bonita, cuál me sirve, sobre todo si tengo que hacer una presentación, y ahondo en las recomendaciones que no tenga claras. Es decir, por ejemplo, yo leí el review del Nature o el up-to-date de hemorragias digestivas altas y listo, yo empiezo a dar las recomendaciones de la ESGA y dice la endoscopia tiene que ser de 12 a 24 horas y yo digo, listo, esto lo decía up-to-date y decía que era por esto y esto, o esto lo decía el Nature y decía que era por esto y esto. Pero llegó una recomendación que me dice, en todos los pacientes utilice eritromicina endovenosa antes de hacer la endoscopia. Entonces yo digo, uy, ¿cómo así? ¿Eso de dónde salió? ¿Qué justifica eso? Entonces, solo en ese escenario en donde yo digo, como esta recomendación no tengo ni idea de dónde salió y no estaba en lo que yo leí, pues venga, veamos la guía, cómo justifica esto y trato de entender ese reguero de información que me da la guía. Pero fíjense cómo uno pasa a revisar unas recomendaciones con unos conceptos claros y entendiendo el porqué de las recomendaciones, a entrar de cero a revisar unas recomendaciones de un tema que uno no tiene ni idea y que en muchas ocasiones le habla en términos y en cosas que uno todavía no ha leído y no conoce. Entonces, esa sería como la forma en la cual yo les recomendaría abordar la guía de práctica clínica. Y así es como yo lo hago y pues hasta ahora creo me ha funcionado pues en las revistas, cuando era estudiante, cuando era interno y pues ahorita que soy residente. Entonces, esa sería mi recomendación como específica en cuanto a cómo abordar una guía de práctica clínica. Entonces, quiero que hagamos el ejercicio aplicado a la vida real. Les voy a mostrar, si a mí me pusieran hemorragias digestivas altas, estudiarlo de un día para otro, cómo haría yo mi búsqueda de información y cómo interpretaría la guía y cómo llegaría a las guías de práctica clínica. Entonces, para eso, metámonos acá. Fíjense que va a ser de cero, ¿listo? O sea, vamos a empezar a buscar. Entonces, si ahí me mandan a leer hemorragias digestivas altas, lo primero que yo haría sería mirar en un review, a ver si hay un review bueno o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá, eso sí, pues siempre en inglés, ¿no? Porque en español muchas veces hay reviews buenos, pero son muy difíciles de encontrar y no suelen estar tan actualizados. Entonces, por ejemplo, yo pondría Upper GI Bleeding y pondría New England Journal of Medicine. Así es como yo busco siempre. Entonces, está mi moradito porque pues ayer hice el ejercicio para no ir a quedar mal, pero básicamente esa es como la lógica. Entonces, sí se está viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O se está viendo solo la presentación? Sí, sí, se está Sí, viendo sí, tu se ve pantalla. bien. Ah, listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces dice, sangrado gastrointestinal alto debido a una úlcera péptica del 2016, pues ya estamos en 2022, estos son como 6 años, pero bueno, podría echarle una mirada. De resto, este, por ejemplo, que dice timing of endoscopy, pues eso es como un estudio clínico, eso no es un review ni nada por el estilo. Entonces, por encima no se ve nada adicional. Busquemos ahora llama, a ver si en llama sale algo. En llama sale tiene este paciente un sangrado gastrointestinal alto severo. Este les puede servir si ustedes saben que tienen un doctor de esos que les gusta preguntar cuál es el hallazgo más sensible, más específico. Esos artículos del llama de este paciente tiene tal cosa son buenísimos para eso. Entonces uno diría, bueno, de pronto le puedo pegar una revisada, pero que me vaya a servir para estudiar hemorragias digestivas altas, pues no, realmente no. Y fíjense que no encontramos como que nada adicional que sugiera hacer un review. Entonces, después de llama, vamos a Lancet. Busco en Lancet y nada, dice efectos de una dosis alta. Esto es un ensayo clínico. Manejo del Lancet, pero vean, 2011, pues 2011 ya está como muy desactualizado. Entonces, Lancet no. Y miremos Nature. Y cuando voy a Nature, me voy a dar cuenta que sale 2018, sangrado no variceal alto. Entonces, ahí uno le daría. Algo importante que se me olvidó mencionar. Otra cosa importante para saber y el por qué leer antes es porque muchas veces se van a topar con que, por ejemplo, algunas patologías que les mandan a leer se subdividen dentro de las guías en otras cosas. Por ejemplo, hemorragias digestivas altas existe variceal y no variceal. Entonces, si ustedes van y la embarran y se leen la guía de variceal porque solo buscaron una guía y ya, pues van a llegar hablando de una cosa completamente diferente a lo que les preguntaron que era la hemorragias digestivas altas, no variceal, porque la variceal pues es en los cirróticos, hipertensión portal y ese estilo de cosas. Entonces ya tenemos nuestra como búsqueda primaria de lo que serían los reviews, ¿cierto? Entonces, quitemos esto por ahora y ahora vámonos a UpToDate. ¿Listo? Entonces llego acá a UpToDate, entramos y en UpToDate entonces voy a poner Upper GI Bleeding y miro a ver qué me sale. Entonces dice Approach al sangrado gastrointestinal alto y aquí usualmente uno solo habla una y en la misma introducción le dice cuáles otras hay. Entonces, etiologías,
tratamiento de úlcera péptica, si yo leo eso y me doy cuenta que la úlcera péptica es la causa más común de sangrado, pues de pronto me lo podría leer. De resto, nada, fíjense que variceal ahorita no me sirve y esto de cómo lograr hemostasia en un paciente con sangrado variceal, pues tampoco. Entonces, lo que les decía, fíjense que si uno se pone a ver, pues son 3, esta vaina no está tan grande, pues digamos que no llega rápido abajo, como que uno se podría leer estos 3 y haría más o menos lo mismo que estos que ya los abrimos a ver qué son, ¿listo? Entonces, esta es la otra herramienta que tengo. Ahora, busquemos las guías de práctica clínica, que es lo que yo leería después de leer alguna de estas, la que yo escoja. Entonces, para las guías de práctica clínica, empecemos aquí por UpToDate. Entonces, me voy aquí a Society Guideline Links, y abrámosla. Y entonces aquí me doy cuenta a ver de qué años son. Entonces, esta dice 2019 y dice recomendaciones en el manejo del sangrado gastrointestinal no variceal alto. Bueno, me puede servir, aunque no sé muy bien si esta sociedad la ven mucho o algo por el estilo, pero bueno. De resto, 2014, 2007, esta dice 2022, pero dice manejo de los anticoagulantes y antiplaquetarios. Esa vaina es muy específica, no me sirve. Y así empiezo a mirar todos, ¿cierto? Así empiezo a mirar todos y lo que me voy a dar cuenta es que realmente aquí, si ustedes le pegan la revisada, no encuentran nada adicional y encuentran que las guías importantes, que es la de la ESGE, por ejemplo, esta es la del 2016, si no estoy mal, 2015, esta, 2015, y el ACG, acá también está una bien desactualizada. Entonces uno podría leer esas, pero si no buscan en Google a ver si hay algo más nuevo, pues de pronto se leerían la que está desactualizada. Entonces si ustedes se van acá a Google y ustedes ponen Upper GI Bleeding. Por ejemplo, probemos, si no supieran que existe la ESG y la ACG, igual fíjense que aquí les sale la ACG y aquí les salió la ESG. Pero si ustedes la saben, pues nada, buscan ACG o buscan ESG y ahí les sale usualmente la más actualizada. Entonces abren aquí la de la ACG, abren aquí la de la ESG y miren, esta PDF. Vamos a ver si nos lo muestran. Eso, aquí salió. Listo, perfecto. Entonces, en resumen, tengo ya mis posibilidades, mis posibles fuentes de información, ¿cierto? Tengo el New England, que entonces abramos esto ahora acá en SciHub, o pues si ustedes tienen, si, pues acá en la Javeriana tenemos el EndNote, esa vaina es mágico, eso es como un SciHub legal. Vamos esta, el DOI, SciHub, y cojamos este, en el Nature siempre están abajo, y acá, SciHub. Listo. Ahí está el Nature, ¿qué le pasó? Se descargó, fue una... Bueno, la del Nature es la mejor realmente, ahorita les muestro. Pero fíjense que si ustedes llegan entonces, si ustedes se ponen a revisar por encima, bueno, ¿qué será lo que me leo? Entonces esta dice 10 páginas, pero yo digo como, bueno, a fin de cuentas esta vaina solo estaba hablando de hemorragia por úlcera péptica y el resto de causas, ¿qué? Por ejemplo, la paciente que les llegó no es muy probable que tenga una úlcera péptica, entonces, bueno, esta como que no me sirve. Ahora esta del llama, lo que dijimos, me va a servir es únicamente en el sentido de la presentación clínica, pero no me va a servir en lo demás. Si cojo el del Nature, donde está Primer, no sé por qué no abrió el que era. Aquí está. Y si cojo el del Nature, que es este, pero no sé por qué no está saliendo. Bueno, el del Nature tiene como 18 páginas y es muy bueno realmente, es un muy buen artículo. Entonces uno diría, bueno, el del Nature puede ser una opción. O la otra opción es leerse estas 3. Entonces, sea cual sea que hagan, ustedes se leen estas 3, se leen el del Nature y ya después de eso pueden irse o a esta guía del Annals of Internal Medicine, o a esta de la ESG, o a esta de la ACG. Mi recomendación sería alguna de estas dos, más que estas del 2019. Entonces, por ejemplo, cojamos la de la ESG, ya no van a ser 254 páginas, sino que va a ser mucho menos. Y usualmente casi todas las guías al inicio tienen todas las recomendaciones aquí puestas. Y entonces lo que yo haría sería leerme las recomendaciones y ver si entiendo el porqué de cada una de estas recomendaciones. ¿Listo? Si entiendo por qué inicialmente lo primero es la parte hemodinámica. Si entiendo por qué el límite de transfusión debe ser menor a 7 gramos por decilitro y por qué es una concentración de 7 a 9 después de la transfusión. ¿Sí? Si entiendo por qué estratifico con Glasgow Blatchford.
Y si, por ejemplo, no entendí por qué estratifican con Glasgow Blatchford, pues entonces yo cojo y me bajo a esa recomendación en específico, que es esta de aquí. Yo digo, ah, bueno, entonces tratemos de leer y entender esta vaina porque justifica que lo mejor es estratificar con Glasgow Blatchford. Entonces, eso es lo que haría después de haber leído con cada una de las recomendaciones. Y después, sobre todo si les toca hacer una presentación, y si no, pues igual también hay muchas veces que se van a encontrar, por ejemplo, con estos algoritmos que son muy buenos, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, listo, yo había leído cómo enfocar los antiplaquetarios, pero no lo había podido cómo estructurar muy bien en mi cabeza. Entonces, venga, aquí me lo estratifican súper bien. Tengo un paciente que está tomando antiplaquetarios, está con un sangrado digestivo alto agudo, y entonces miro qué le salió en la endoscopia. Si la endoscopia tiene alto riesgo, entonces miro, venga, las aspirinas por profilaxis primaria, de pronto se lo podría continuar, pero lo ideal es suspenderlo, porque la profilaxis primaria eso ya casi no sirve para nada. Ah, pero si es por secundaria, entonces mire, si está con aspirina, continúela. Si está con doble, entonces considere continuar la aspirina y quítele por el clopidogrel por unos 5 días. Y con eso uno va viendo. Entonces también aquí lo mismo, por ejemplo, anticoagulación, cómo manejar los anticoagulantes. Y lo que haría sería precisamente mirar eso, los algoritmos, mirar las tablas de la guía y fíjense que si a fin de cuentas uno se va a ver, esta guía realmente no resulta teniendo tantas páginas como al inicio parecía y realmente lo que tiene es toda esta parte y ya aquí como toda la parte de los estudios porque ellos lo resumen. Y entonces, pues nada, así sería como lo que uno abordaría, digamos, inicialmente en cuanto a la guía de práctica clínica. E incluso si les queda tiempo, porque fíjense que leerse 3 páginas de recomendaciones no es tanto, uno puede coger acá y va y hace lo mismo con la de la ACG, que es mucho más corta. Fíjense que solo tiene 16 recomendaciones, les ponen el Blatchford, les ponen acá incluso por qué utilizar el Blatchford y miran si hay algo adicional que puedan utilizar de acá, como este algoritmo o algo por el estilo. Entonces, más o menos así sería como el resumen de cómo les recomendaría yo, sin cosas estadísticas, epidemiológicas, etcétera, pues cómo utilizar realmente una guía de práctica clínica para que les sea útil en su vida. Entonces, si les parece, mi recomendación o lo que les quería proponer, no sé si por la hora ustedes me dirán si lo quieren hacer, es que hagan el ejercicio ustedes, pero ahora con hemorragias digestivas bajas. Damos 10 minuticos que hagan ese ejercicio de buscar qué leerían y cómo enfocarían la tarea de leer de un día para otro hemorragias digestivas bajas y luego retroalimentamos volviendo a hacer el mismo ejercicio que acabé de hacer con hemorragias digestivas altas, a ver si encontraron lo mismo, si de pronto incluso encontraron algo mejor de lo que yo encuentre o algo por el estilo. Ustedes me dirán, Juanita, tú me dirás si les parece y hacemos el ejercicio o si la terminamos ahí, como ustedes prefieran. Sí, yo creo que en estos 10 minutos podemos buscar y luego retroalimentamos. A mí me parece bien. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, busquen y hagan el ejercicio entonces hasta las 7 y a las 7 retroalimentamos. Bueno, listo, perfecto. Eh, no sé si a alguien le gustaría como contar qué fue lo que encontró, si quiere compartir su pantalla o solo mencionarlo como para ver qué tal le fue. Bueno, entonces básicamente sería así, regálame un Pues, segundito. si Ah, quieres, dale, yo. Juanita, Ujú. dale. Entonces, espérame, ya comparto. Ahí ya están viendo. Sí. Listo. Entonces, pues lo primero que hice fue buscar como lower gastro, bueno, esto, y buscarlo como tú nos dijiste, como seguido de Nature o Lancet o bueno, eso. Realmente, pues de lo único que encontré algo medio útil fue acá, porque en las otras salían como cosas muy específicas. Y pues esta, pues no me gustó que es del 2009, pero pues de todas formas la dejé ahí. Em, También encontré, pues nunca he usado Medscape, no sé si es este, pero pues me parece bonito, no sé, creo que me voy a inscribir porque se ve chévere. Em, y bueno, la siguiente fue con UpToDate, que me gustó, pues no sé, creo que es la que estoy más acostumbrada a usar y pues se ve como corta y pues útil, como concisa. Y luego me fui a esto que nos mostraste de las guías y, bueno, esta fue otra que encontré de llama, pero pues, o sea, como muy específica a manejo y pues no a todo. Mm, y luego me fui acá a lo de las guías y encontré estas que pues me parece que están
actualizadas. Y pues me sorprendió un poquito que son cortas, o sea, por lo menos las de este tema son cortas. Ay, no me deja pasar. Bueno, encontré, creo que son tres. Me deja pasar tres. Así, esta. Y esta. Y ya. Listo, perfecto. Ustedes ven, ya yo comparto. Listo, muy bien. No sé los demás qué más hayan encontrado, pero sí, digamos que si no, básicamente busca rápidamente por esto. El del Nature del problema, como tú dijiste, pues es el del 2009, pero sí hay uno que es este del New England, que no sé por qué no lo encontraste, pero se llama, tú pones Lower GI Bleeding New England Journal of Medicine y ahí te sale. Es este. Y es del 2017, entonces eso hace que sea un poco más aceptable y este artículo pues es bastante bonito, la verdad, en términos de cómo tiene las tablitas y todo, es un artículo que es bien interesante. Entonces, este sería como el mejor si uno quisiera leer como un review y, por ejemplo, no le gusta leer a UpToDate o algo por el estilo. En UpToDate sí, pues digamos que esas son las dos que hay, la de aproximación y la de etiología, entonces pues creo que serían las ideales. Si uno se mete a Society Guidelines, el problema de esa que nos mostraste, que fue esta, es que esa es de alto, mira, Upper Gastrointestinal Bleeding. Pero si uno busca debajo, Ok, creo que la sí. que más habría sería esta del British Society, que es del 2021. La cosa es que nosotros no utilizamos casi guías británicas. Y si uno busca por Google, creo que la mejor sería esa que tú mostraste, que es la de la ESGI. De hecho, esa es como la que más se está utilizando ahorita, por lo menos ahí en el San Ignacio, porque tiene la aproximación conforme al score de Oakland, conforme al score con el índice de choque, que pues es lo que estamos utilizando ahorita. Pero sí, de acuerdo, digamos que lo que yo haría personalmente sería o leerme este o los dos de UpToDate y luego leerme las recomendaciones del ESGE y ver las tablitas de las recomendaciones y demás. Y fíjense que realmente es muy corta, llega hasta acá, hasta la página 15 la guía, pero si uno la lee ya con todo lo anterior, pues esa guía la va a entender súper fácil y va a ser pues como papitas realmente interpretarla. Pues ese sería como el resumen de esa parte de lo de la guía. Entonces sí, muy bien, Juanita. Listo, para terminar básicamente esto, si quieren me pueden seguir en Instagram o en YouTube Tutorías Medicina Interna si alguno no conoce, ahí hay muchos videos de esto, como de cómo leer guías, cómo interpretar estudios y demás. Y no sé qué preguntas tengan, si las quieren hacer levantando, pues digamos quitando el micrófono lo pueden hacer o si la quieren hacer por ahí anónimo también la pueden hacer. También cualquier crítica, lo que sea, no sé si les gustó, si era como lo que esperaban de la charla, pero bueno, espero que les haya sido como de utilidad. Creo que Laura, la que había dicho que tenía una pregunta ahorita. Sí, pues eran varias, pero Cuéntame. o sea, la primera es, ¿cuál es o sea, cuál era el equivalente que mencionaste que era como el Sci-Hub, pero legal de la universidad? Se llama EndNote, no sé si lo conocen, es muy bueno, porque miren que, por ejemplo, si voy a abrir acá un momento Google, se está compartiendo en pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces Sí. ahí, por ejemplo, está Google. Si ustedes se van, por ejemplo, a este del New England, voy a copiar, y ustedes lo abren aquí en Google. Ese es una, así como hay, digamos, cosita de Mendeley, hay también, hay como un add-on de Google de Mendeley, también hay uno de EndNote. Entonces, fíjense que ahí me está abriendo y muchas veces sale aquí ver PDF. Y ya no hay que meterse y si uno busca, por ejemplo, en PubMed muchos artículos, por ejemplo, si buscan Upper GI Bleeding, por ejemplo, si estuvieran buscando eso y, por ejemplo, quieren buscar solo por reviews, si no quieren buscar por Google, fíjense que les muestra cada una vez cuáles tienen, por ejemplo, este Mayo Clinic 2019 y está de una vez para ver el PDF. Entonces, la verdad es muy bueno. Por si quieren buscar, pues sí se llama EndNoteClick y es instalarlo y es con el usuario de la Javeriana y es pues a mí me ha parecido lo mejor que me dio la Javeriana desde que entré a la residencia, la verdad, es una cosa loca. Gracias. Y también lo otro que quería preguntar era, o sea, uno más o menos cómo va determinando qué tan vieja es una revisión y qué tanto vale la pena como leerla o no. Yo creo que depende mucho del tema. Me explico. Por ejemplo, en endocrinología, exceptuando diabetes, es muy raro que salgan cosas nuevas. Por ejemplo, si tú lees Cushing, que hace poquito salió una actualización del LACEN de Cushing, y uno se pone a ver esa actualización y la compara con la guía de hace 10 años, es exactamente la misma vaina. Entonces, pues no es algo como que uno, como que sepa así como de la nada, sino que uno se va dando cuenta, por ejemplo,
infarto, todas esas cosas en las que uno se da cuenta que sacan guías cada 2, 3 años, cada 5 años, PEP, infarto, diabetes, ese tipo de cosas, pues uno tiene que buscar cosas que sean muy actualizadas, y muy actualizadas me refiero ojalá a los últimos 5 años. Pero si es un tema por allá rarísimo, o si es un tema que no se actualiza mucho, por ejemplo, insuficiencia adrenal es un tema que no se actualiza nada. O un tema que sea muy raro, por ejemplo, te mandaron a leer síndrome de Alport. Pues nada, uno no va a esperar que haya una guía o un review del 2022 de síndrome de Alport, sería rarísimo. Entonces, pues ahí digamos que uno sí se puede dar como el chance, o se puede, digamos, como relajar un poco en términos de qué tan vieja sea la referencia. Entonces yo creería que ese sería como un criterio con el cual uno podría determinar como, venga, me voy solo de 5 años para adelante, o no, digamos que es un tema que sí me permite leer algo de 10 años, 12 años sin ningún tipo de problema. Ok, listo. En ese escenario en donde las cosas son muy viejas, trata de leer UpToDate, porque UpToDate sí o sí va a estar actualizado. Ok. Ah, bueno, listo, listo. Gracias. No sé si alguno más tiene alguna otra duda. Voy a ver acá si pusieron alguna pregunta en el Mentimeter. Creo que no. Listo, perfecto. Pues nada, entonces espero que les haya gustado, y eso sería todo. Muchas gracias, Juanita, por la invitación, y espero que pues les haya servido. No, a ti muchísimas gracias. Creo que quedó todo muy, muy claro. Muchas gracias. Bueno, que descansen. Bueno, gracias. Chao a todos. Que les vaya bien. Gracias. Chao, gracias.